Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Solía decir el grandísimo dramaturgo español Calderón de la Barca que la vida es sueño y cuanto más me adentro cada noche y claro, también en mis investigaciones en lo que es llamado el mundo onírico, al que vamos cada noche al dormir, el mundo de los sueños, pues más le doy la razón. Y os voy a decir por qué. Es que hay muchas a día de hoy es que son muchas las teorías matemáticas que refrendan la posibilidad de que efectivamente los errores que tenemos en el universo, las paradojas espaciotemporales que he estado estudiando, por ejemplo, en mi libro, los presentimientos que tenemos todos en la vida, los déjà vu, las sensaciones de vivir algo antes de haber vivido algo antes, los sueños compartidos y todo lo referente a la conectividad entre cerebros que realmente podría deberse en realidad a la existencia de otro universo, de que la existencia no es como creemos que es, de que realmente todo esté siendo observado por una entidad superior. Sería como una simulación, como dice el profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, y también con los universos paralelos observamos las posibilidades de las distintas opciones que existirían en nuestra vida si de hecho pues alguien la estuviera dirigiendo, aunque no fuésemos conscientes de ello y fuésemos poco menos que avatares de un videojuego, de un universo avanzadísimo, cuántico, ¿no? De un videojuego cuántico avanzadísimo, ¿no? Y nosotros realmente, aunque nos creamos que tenemos conciencia, pues hay alguien que nos está dirigiendo, aunque no nos lo podamos creer, ¿no? Pues a lo mejor Super Mario se cree que es Super Mario y no, somos nosotros los que vamos ahí con nuestro mando, ¿no? Y claro, digo todo esto porque si nosotros podemos calcular las moléculas en un estado microscópico, ¿por qué no nos puede estar pasando lo mismo a nosotros? Por difícil que podamos pensar que esto pase, ¿por qué no podríamos estar siendo calculados en tiempo real por una entidad informática superior avanzadísima? Todo esto pues parece difícil, ¿no? Que seamos avatares, ¿no? Como decían en la serie Black Mirror, ¿no? Claro, esto sí, eso sí, si esto pasara, pues al ser medidos, pues estaría ocurriendo algo excepcional, que el sistema cambiaría, igual que pasa cuando nosotros medimos los fotones de la luz. Cambiaría y además se destruiría. Hasta aquí todo esto pues parece la clase de un profesor de física de un cole del barrio del Pilar, de aquí en Madrid, y todo esto pues casi mejor que nos vamos y nos tomamos el bocata en el recreo, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero a mí todo esto en su momento me apasionó porque está tocando lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Era un físico que realmente pues formuló una teoría que es increíble. Si mides algo en esa simulación que nos rodearía, lo destruirías. Y más aún, si algo dentro de esa simulación se da cuenta de que es medido, calculado o comparado, tendería a la destrucción. Todo esto es fascinante porque claro, aquí estaría la primera gracia de todo este asunto. ¿Por qué los déjà vus son tan cortos? Porque tenderían a destruirse si nosotros nos damos cuenta de que hay otro tiempo. ¿Por qué los sueños compartidos duran eso? Pues un sueño de 1 hora, de 2 horas.
porque también tenderían a destruirse. Y lo mismo con los presentimientos que tenemos solamente en unos segundos de nuestra vida, que sabríamos lo que va a pasar en el futuro, pero directamente se destruiría. Por eso durarían tan poco ese tipo de emociones. Y siempre me he preguntado todo esto con respecto también a los déjà vu. Además, ¿no? ¿Por qué tenemos ese tipo de sentimientos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Y es que existen, seguro que alguna vez vosotros los habéis tenido, ¿no? Bien, voy a continuar con esta clase de física que ya hemos venido del recreo, ¿no? Porque aquí está la gracia. Podríamos elegir en ese videojuego diferentes opciones en nuestras vidas, ir por aquí, ir por allí, ¿no? Y por tanto, que nuestras vidas se desarrollasen de forma diferente. Perfecto. Y de ahí las realidades paralelas y además autodeterminantes y autodeterminadas. Básicamente, que irían a lo suyo sin tocarse. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese universo falla? Porque falla. Y os lo puedo decir perfectamente, vuelvo a decir, he hecho una obra entera de errores en este sistema. ¿Qué pasa cuando tiene un bug? Como cuando ocurre en nuestro ordenata, en nuestro ordena, en nuestro móvil, en nuestra tableta. Podemos soñar a nuestro yo de esa otra realidad paralela. Podemos incluso tocarla. Puede incluso vernos ella a nosotros o incluso tocarnos en directo. ¿Y cómo se produciría ese proceso? ¿Es a través de los sueños? ¿Es a través de los déjà vu? ¿De los presentimientos? ¿Puede ocurrir en lo que serían pues estos tres procesos sin ningún tipo de problema? ¿Y por qué? ¿Hay alguien que lo está mirando? ¿Hay alguien que está observando todo esto y jugando con nosotros? ¿Qué está sacando de todo esto? Bueno, pues de esto va físicamente y precisamente este programa que os traigo hoy, de un caso de una telespectadora que me ha impresionado muchísimo. Lo siento de verdad si se va a ir todo esto pues un poquito en el tiempo, si se me hace largo, pero creo que merece la pena porque es apasionante, ¿no? Y os cuento, me dice: hola Vicente, quiero decirte que supe de ti y de tu programa por una amiga, ya que en una noche que me reuní con ella y gracias a unas cervecillas que nos tomamos, pues le confié una cosa que me pasó 6 meses o más atrás. Fue algo muy extraño y muy difícil de creer, tampoco que no se puede hablar abiertamente. Mi nombre es, no lo digo para salvaguardar su intimidad, ¿no? Me dice: tengo 41 años, vivo en Nogales, Sonora, México, un lugar que es frontera con Estados Unidos. Tengo 3 hijos, uno de 21 años, otro de 20 y uno más de 7 años. Los 2 más grandes ya no viven conmigo, solamente el pequeño. Y bueno, pues esta es mi experiencia. Me dice: como te comenté, Vicente, anteriormente, pues hace unos meses atrás, un día cotidiano, pues me desperté alrededor de las 6 de la mañana, me preparé mi cafecillo, mi café, encendí la tele, vi un programa con el cual pues estaba completamente relajada, estuve así, pues tomándome mi café hasta las 7 de la mañana y entonces desperté a mi niño, a mi hijo pequeño, para ponerle la ropita e ir a la escuela primaria. Entonces todo iba bien y a las 8 menos cuarto salí a encender el automóvil. Pero aquí hubo un problema. Me metí en el coche y este no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba, y no iba, y yo es que me desesperé, Vicente, porque claro, es que si mi hijo
llegaba tarde, pues no podía entrar a la escuela, claro. Entonces decidí volver a casa y en esto que volví a casa vi que pasaba un taxi al lado de casa y lo llamé y lo cogí. Y tuve suerte y cogí el taxi. Entonces nos dirigimos a la escuela, pagué el taxi, salí, vi como mi niño se marchaba, entró en su colegio y en eso, pues ya más tranquila, me dirigí a casa ya caminando, pues me quedaba a 30 minutos mi vivienda de allí, desde donde estaba el colegio hasta lo que es mi hogar. Todo iba bien, todo iba perfectamente, en el camino, andando, hasta que de pronto empecé a sentir algo como muy relajante, muy tranquilizante, no sé explicarlo mejor, como si no tuviera ningún tipo de preocupación en mí, en mi cuerpo, como si todo estuviera perfectísimo en el mundo, como si todo fuera como tiene que ser. Fue como un sentimiento perfecto. Y al reaccionar, cuando reaccioné, o al volver en mí, pues resulta, Vicente, que ya no me encontraba caminando, sino que estaba en un edificio que yo no conocía. Era un lugar muy elegante, con escaleras en diferentes direcciones, con mucha gente además moviéndose, y además es que se movían al ver mi ropa. Yo vestía muy formal, con zapatillas de tacón, pantalón y blusa formal. Bueno, cabe aclarar que yo he visto de vaqueros y playera, una playera común, zapatos deportivos, porque mi trabajo es de estar en casa, pues me dedico a la pintura en óleo y bueno, pues hago restauraciones en esculturas, cosas así, por lo cual pues yo uso ropita cómoda, ¿no? Y vi que la gente se separaba cuando yo pasaba y me miraba. Y lo cierto, Vicente, es que lejos de sentirme completamente fuera de lugar, pues me sentí cómoda mientras que iba entre ellos. Pero eso sí, estaba allí con mucha curiosidad. ¿Cómo había llegado yo hasta allí? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué me estaba pasando? Pero me sentía bien. Eso sí, yo iba mirando, no conocía a nadie, no vi ningún rostro familiar, y bueno, pues yo decidí empezar a caminar por el lugar, en aquel edificio lujoso, lleno de gente que me miraba y me miraban y sonreían además. Y además es que me miraban a los ojos como si me reconocieran. Y bueno, yo seguía andando y me di cuenta de un detalle que era raro, pero como me sentía tan bien, pues tampoco le di más importancia. Y es que podía escuchar mis propios pasos y también escuchaba mi corazón, a pesar del bullicio que había en aquel lugar. Y también me di cuenta de algo, y es que yo estaba andando, pero sí que noté que mi andar no era muy común, porque mis movimientos eran como mecánicos, como si yo realmente no pudiera decidir a dónde moverme. Pero estaba bien, aquello tampoco me molestaba. Y yo iba andando de forma como automática entre ellos, y ellos me miraban. Yo hacía un momento estaba dejando a mi niño y ahora estaba allí. Y me tenía que haber impresionado tremendamente, pero no tenía un escalofrío en lo que eran mis manos de horror
No, estaba perfectamente. Y creo que estuve 30 minutos entre ellos. Y ellos me seguían mirando. Y sonreían y me sonreían. Y yo estaba bien, estaba bien. Y de pronto vi como unas escaleras. Vi unas escaleras allí, en aquel lugar. Y entonces, sin yo saber por qué, pues decidí subirlas. Y Vicente, es que pasó algo en ese momento. Aquí había más gente, había muchas personas en las escaleras y algunas incluso estaban como recargadas en la pared. Estaban como apelotonadas en la pared. Y había gente que subía las escaleras y otras que bajaban. Y además, es que yo veía que había como movimiento entre ellos. Y eso sí, no dejaban de mirarme. Y aún así yo seguía subiendo, pues, aquella escalinata hacia arriba. Y de pronto cuando llegué arriba, pues, observé algo extrañísimo. Vi por fin algo que ya sentí familiar. Era una mujer, pero era una mujer que vestía la misma ropa que yo. Y además es que había algo rarísimo en mis acciones. No sé por qué seguía caminando hacia ella. Fui hacia ella. Podía haber ido en otra dirección, pero fui a por ella, a por esa figura. Y me empecé a fijar y vi que aquella persona que se parecía a mí estaba rodeada de personas. También, valga la redundancia. Y en esa situación en la que yo me acercaba, me fijé que tenían todas esas personas, pues, una conversación entre todos, o eso parecía, eso es lo que yo noté sin ninguna duda, y de pronto, pues, yo vi que en mis mecánicos movimientos, pues, me encontré frente a esa persona y de repente vi que esa persona era yo. Era yo. Eso lo vi claramente. Pero era raro porque ella como que no me veía bien, estaba un poco girada y no me veía exactamente o no me quería ver o no estaba en su ángulo de visión. Estaba hablando con los demás y yo estaba, pues, realmente tratando de que ella me viese a mí y ella como que no me quería observar en aquellos momentos. Pero es increíble, Vicente, porque empecé a verla bien. Y estaba clarísimo, era yo, pero eso sí, con algunas diferencias entre mi yo y yo misma. Por ejemplo, mi otra yo tenía el cabello hasta los hombros y yo lo tengo a media espalda. Mi otra yo tenía sus uñas sin pintar y además cortitas y yo las uso un poco largas y además siempre con color. Eran diferencias, estaba clarísimo. Era yo, pero era otra. Yo. Y me seguí fijando porque ya, aunque estaba bien, pues claro, me impresioné y seguí mirando. Lo más impresionante que recuerdo es que mi otra yo tenía pestañas más largas que yo. Y se veían además encima naturales. Y lo sabía porque yo sé que mis pestañas son cortas. Eso
lo sabe uno. Y esto último lo recuerdo más claro. Y lo recuerdo más claro aún por lo siguiente que te contaré. Es que mi otra yo es que parecía como muy confiada y muy a gusto en su conversación con aquella gente. Estaba muy atenta a lo que los otros la decían y yo creo que pasé pues como unos 2 o 3 minutos observando toda aquella situación, mi otra yo, los demás, frente a ellos, frente a mi otra yo, que estaba bien, y de pronto me pasó algo que fue impresionante, Vicente. De repente comencé a acordarme de, de otros asuntos, de cosas. Empecé a recordar cosas que no eran mis recuerdos. Tenían que ser recuerdos de mi otra yo, no eran los míos. Tenían que ser los de mi otra yo porque eran de mi casa exacta donde está, pero en aquella vida yo no tengo hijos. Y además es que tengo una vida, para que me puedas entender, muy ligera, sin hijos. Y espérate porque ahí no terminó la cosa. Ahí estaba, de lado, de frente, de lado yo observando todo y de pronto ella ya sí que de repente se giró frente a mí. Yo no sabía ya qué hacer y mi otra yo se quedó completamente impresionada y nos reconocimos. Yo sentí un miedo horrible, como que pude darme cuenta de que mi otra yo no era una persona buena, era una persona con maldad, o no sé cómo explicarlo, no era como yo. Y en ese momento me invadió el temor y el horror, pero además es que en verdad pude notar un miedo, fue un miedo que sentí por todas las partículas de mi cuerpo. Y no sé cómo, pero de repente ya decidí que ese momento era extremo, o yo lo noté así, y de pronto, bueno, pues yo vi que estaba con todo alrededor, con el sol pegándome en la cara, con una luz del sol que me estaba desequilibrando y caminando de regreso a casa. Ya había pasado todo. Aquella luz me alcanzó tanto como para tenerme que sentar en el primer banco que encontré. Estaba asustada, estaba sorprendida, estaba confundida. Mi situación era como realmente de agobio, Vicente. Un agobio tal, una ansiedad tan profundísima que incluso un automóvil se detuvo frente a mí y el hombre que iba dentro del coche, debió de darse cuenta de cómo estaba, se me acercó y me preguntó si estaba bien. Mi alteración era tremenda y yo estaba muy alterada por lo que había visto y sobre todo por lo que había experimentado esa media hora allí, esas miradas, esas sonrisas, el estar siendo mirada, esas escaleras, aquella yo, aquella sensación de maldad en ella que era yo. Y bueno, yo al final pues realmente yo
vi que aquel conductor estaba tratando de animarme, tratando de ver si estaba bien. No le hice mucho caso al conductor de lo fuerte que tenía la impresión. Y bueno, pues yo finalmente, él me dijo de llevarme a casa, le dije que no. Y bueno, pues ya me puse un poco de pie y ya al llegar a casa, pues caí en la cuenta de que mi hijo salía de la escuela a las 2:30 de la tarde. Y bueno, pues yo pues me di cuenta, empecé a recordar que el coche no me había arrancado, ¿no? Y que lo había dejado ahí en el garaje, ¿no? Porque pensé que ahí se iba a quedar, ¿no? Y, y sentí realmente, Vicente, que si le daba muchas vueltas al asunto, pues me iba a alterar muchísimo más. Por mucho tiempo he tratado de pensar de que aquello no me pasó. Pero yo sé que sí, y además, gracias a mi amiga, gracias a mi amiga, pues, que me ha hablado de tu programa, pues yo sé que sí que me pasó. Y también sé ahora que no he sido la única persona en el mundo a la que le ha pasado. Bueno, me despido primero dándote las gracias por tocar estos temas en tu programa. Ya tienes una seguidora más. Muchísimas gracias por mi parte, por cierto. Y si mi experiencia llega a ser usada en tu programa, te pido que no digas mi nombre, como así he hecho y siempre hago. Siempre la intimidad de las personas, lo primero. Mucho éxito en todos tus proyectos y de nuevo muchas gracias. Bien. Toca un pequeño análisis, no quiero que se me haga este programa larguísimo. Me impresiona muchísimo el tema del sentimiento perfecto. Se requiere siempre un entorno controlado al respecto de que si tú quieres medir emociones, tiene que haber pues lo que sería un protagonista de algo que se sienta bien o que tenga un entorno positivo, aunque sea un poco tétrico realmente, personas mirándote y sonriéndote, ¿no? Eso quizá también pueda ser un poco parte de un posible experimento de lo que sería un entorno simulado de algo que habría cogido a un ser humano y lo hubiese puesto en un entorno de la realidad que pues directamente no sería el nuestro a nivel dimensional. Posiblemente podría ser parte de el experimento, ¿no? Me impresiona mucho que ella oiga sus pasos y su corazón, ¿no? Porque estamos hablando de que realmente en ese entorno posiblemente simulado, pues ella tiene realmente pues una sensación de estar dentro. Es decir, fijaros cómo es la simulación de perfecta. Eso solamente pasa cuando existe cierto vacío en una sala o en un entorno, ¿no? Eso es muy interesante para mí. Si se quisiera hacer que una persona pues estuviese perfectamente controlada. El momento en el que ella dice que la están reconociendo es realmente curioso, ¿no? Es difícil porque sería una parte de un posible experimento en la cual pues ella podría sentirse perdida, pero también es inducida a que se sienta bien. Es muy interesante. Movimientos mecánicos sin poder dirigirlos, como un avatar que decía al principio. Sin ninguna duda, hay diferentes etapas dentro de este posible experimento. Etapa 1, entrada. Etapa 2, escaleras. Etapa 3, confrontación con lo que es tu propio yo. Tu propio yo. Conversación entre todos con su otra yo. Eso pues es realmente parte de esa tercera etapa en la cual pues esa otra yo pues posiblemente si le damos la vuelta también esté experimentando lo mismo en una realidad alterna. Vamos a abrir un poco la mente. Imaginaros que esta mujer decidió, en vez de
casarse y tener hijos, no hacerlo. Imaginaros que ella, en el mismo momento de su vida, a esta edad, le pasa lo mismo en esa realidad alternativa y también ve a esta telespectadora, pero desde la otra perspectiva. Es como si estuviésemos viviendo en La vida es sueño, pero en este caso, pues vamos a contar con esa otra yo que también sería protagonista de esta vida es sueño, pero con la vida que eligió en su momento. Esos diferentes detalles con su otra yo así lo acreditarían. Es muy interesante porque la persona que me ha mandado el email, pues al ver a su otra yo, tiene miedo por todas las moléculas de su cuerpo y observa cierta maldad en ella. ¿Por qué? El miedo es posible que le venga al ver cómo sería su vida sin sus hijos, sin las decisiones buenas que pudo tomar. Es posible que ella haya visto su vida con decisiones malas. Un experimento increíble, si lo quisiéramos ver desde fuera. Una comparación de universos paralelos. Entonces, claro, es increíble. Se dio cuenta de que estaba viendo una realidad alternativa, y al darse cuenta de ello, su subconsciente entró en pánico y decidió desconectarse, porque en ese momento vuelve en el momento crítico en el cual ella observa cómo habría sido ella misma tomando decisiones negativas, con maldad o sin sus hijos. Ella desconecta. Si hubiera una inteligencia que no quisiera forzar una situación en este sistema, pues es posible que no quisiera alterarla más y la devolviese directamente ya aquí. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Yo con lo que serían mis sueños lúcidos cada noche, lo he contado muchas veces. Yo puedo desconectarme cuando quiero. En los sueños, si realmente ya lo estoy pasando realmente mal, yo soy capaz en muchísimas ocasiones de decir, no puedo más. Y volverme y despertarme. Entonces, claro, la grandísima pregunta, la penúltima, sería, ¿ambas se soñaron en universos paralelos? Y encima, ¿alguien lo vio? Y una última pregunta que es tremenda. ¿Por qué en estas experiencias que yo recibo y estudio hasta la saciedad desde hace años y años y años, nunca aparece ningún teléfono? Se quiere tener un control total de las emociones del sentimiento, de las emociones del sujeto, de los sentimientos del sujeto. Nunca jamás aparece un elemento externo artificial. Siempre elementos externos que son personas y que tienen una función de alteración a lo que sería pues la protagonista o los protagonistas de estas experiencias. Bueno, pues no sé si Nick Bostrom, el de la Universidad de Harvard, podría tener razón de que estamos viviendo en una simulación, pero desde luego pues es increíble el hecho de que podríamos contactar con otros yos, que seríamos nosotros, con otras opciones de vida que tomamos en el pasado,
y esos otros yos también nos hayan visto a nosotros. Es un programa que se me ha ido de tiempo, como siempre, 35 minutillos aquí, lo siento. Pero bueno, lo tenía que hacer y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.